Muy bien, en este video vamos a estudiar el cambio de coordenadas. ¿Cómo podemos pasar de coordenadas polares a rectangulares, pero también cómo podemos pasar de rectangulares a coordenadas polares? Como había dicho en el anterior video, estas coordenadas son equivalentes. Da lo mismo, más o menos lo mismo, expresar a un vector en coordenadas polares que en coordenadas rectangulares. Sigue siendo el mismo vector. Entonces, para esto vamos a tener a este vector que se llama V, que es el que está más negrito, en la línea, la flecha negra. Recordemos que un vector, ¿cómo lo podemos dibujar? Es una flecha. Es importante que tenga un inicio y un final. ¿Cómo podemos diferenciar el inicio del final? Simplemente a través de la cola y la cabeza de la flecha. La cola es donde comienza y la cabeza de la flecha es a donde termina. Aquí dibujé las componentes y lo que podemos notar de esta figura que tenemos aquí es que aquí, dado que tenemos un rectángulo, esto que tenemos aquí es un triangulito. Es un triangulito y aquí serán muy útiles las clases de trigonometría porque aquí tenemos un triangulito con este ángulo y para este ángulo este sería el cateto adyacente y este sería el cateto opuesto. Mientras que la magnitud del vector, cuánto va de aquí hasta acá, sería nuestra hipotenusa. Entonces voy a poner hipotenusa igual a la magnitud del vector. Mientras que aquí ya podemos notar que el cateto opuesto es igual a la componente en X y la medida que tenemos aquí es la misma que tenemos aquí. De modo que el cateto opuesto es igual a la componente en Y de este vector. Entonces, aquí tenemos estas tres relaciones para el seno, el coseno y la tangente, que recordaremos del curso de trigonometría, es cateto, seno de teta es el vector, el ángulo en cuestión que nos importa, es cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno es cateto adyacente entre hipotenusa y la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Vamos a cambiarles el nombre porque ya sabemos en función de lo que a nosotros nos interesa quién es el cateto opuesto. Cateto opuesto es VY, la componente en Y del vector. Este vector se llama V. Y la hipotenusa es la magnitud del vector. El cateto adyacente sería entonces la componente en X del vector y la hipotenusa nuevamente la velocidad en Y. Y cateto opuesto y cateto adyacente ya las teníamos. Cateto opuesto es la velocidad en Y y cateto adyacente es la velocidad en X. Veamos que de esta manera, lo voy a poner ahora en azul, vamos a despejar. Voy a tener que VY, la componente en Y de ese vector, será igual a la magnitud del vector multiplicado por el seno del ángulo. De esta voy a poder despejar y voy a tener que la magnitud en X es igual a, a la componente en X es igual a la magnitud del vector por el coseno del ángulo. Y con esto tengo a mis dos ecuaciones con las que voy a poder pasar de coordenadas polares, la magnitud y el ángulo, voy a poder pasar de esas coordenadas a conocer las rectangulares, la componente en Y y la componente en X. Entonces, estas son de polares a rectangulares. Ahora, me queda una que es la que tengo aquí. Entonces, para poder encontrar, aquí lo que voy a poder encontrar es el ángulo. Entonces voy a aplicar la tangente inversa para poder eliminar a la tangente. Entonces el ángulo será igual a la tangente inversa a la tangente a la menos 1 de VY entre VX. Con eso ya tengo a una ecuación, pero me hace falta una. Necesito una para poder encontrar a la magnitud. Veamos que esto es un triángulo rectángulo y nosotros tenemos una relación hiper conocida en matemáticas que es el teorema de Pitágoras. A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada. Vamos a ponerle los nombres que nosotros conocemos. A y B son los catetos. Entonces aquí sería Vx al cuadrado más Vy al cuadrado es igual a la magnitud de V al cuadrado, porque esta es nuestra hipotenusa. Entonces simplemente vamos a despejar para poder conocer y lo voy a reescribir aquí para que estén juntas mis cuatro ecuaciones. La magnitud del vector será igual a la raíz cuadrada, para cancelar el cuadrado, de Vx al cuadrado más Vy al cuadrado. Con esto tengo para pasar, ahora tengo a las rectangulares aquí adentro
rectangular, rectangular, y a quien voy a conocer ahora es a mis coordenadas polares. Entonces, estas son para pasar de rectangulares a polares. Simplemente tengo que aplicar estas dos ecuaciones de polares a rectangulares y estas dos ecuaciones para pasar de rectangulares a polares.